Hola, ¿qué tal? Yo soy Robert Julca y hoy hablaremos sobre la evolución de la telenovela peruana. Si queremos hablar de la evolución de las telenovelas peruanas, tenemos que tener en cuenta 4 aspectos: la radio, el teatro, los avances tecnológicos y sobre todo la coyuntura política. A partir de la década de los 40, Cuba produce varias radionovelas, historias melodramáticas y serializadas de amores imposibles que cautivaron a la radioaudiencia latinoamericana. Una historia emblemática de esta época fue El Derecho de Nacer, de Cainet, estrenada en La Habana durante 1948. Muchas de las historias narradas por la radio, años después, llegaron a ser telenovelas realizadas en México, Argentina, Perú y otros países. El primer programa televisivo en el que se narran pequeñas historias antológicas se llamó Bar Cristal, de 1959, producido por la empresa cervecera Bacchus y Johnston. En Bar Cristal se suscitan diversas historias sobre la amistad, el amor, entre otros, teniendo como fondo un bar donde los personajes van a tomar. Se podría decir que fue el primer brand content televisado en el Perú. En esta primera etapa, que denominaremos de emisión directa, porque todo se hacía en vivo y en directo, también surgieron los llamados teleteatros, emitidos por Canal 4, y que consistían en transmitir por televisión obras de teatro románticas de autores españoles y peruanos. Las obras de teatro se pasaban en directo. Para ello, los actores y actrices tenían que aprenderse todos sus diálogos y desplazamientos para ir hacia la cámara, para lo cual ensayaban con cajas que simulaban a las cámaras. Luego, en 1961, gracias a los hermanos Delgado Parker, inicia la era del videotape, lanzando su primera telenovela, Mañana comienza el amor, de 1961. Luego, Caras sucias, de 1962. La visión empresarial de los hermanos Delgado Parker era exportar telenovelas al extranjero, objetivo que se logra con mayor éxito con la telenovela titulada Simplemente María, de 1969. Telenovela peruana dirigida por Carlos Barrios Porras y producido por Vlado Rodovich, basada en una historia original de la escritora argentina Celia Alcántara. Simplemente María trata la historia de María Ramos, una humilde y provinciana costurera que con mucho empuje sale adelante con un hijo a cuestas. Gracias a su gran esfuerzo se convierte en una apreciada empresaria de la moda, que nunca guardó rencor por quienes la maltrataron y terminó junto a Esteban, el amor de su vida. Se puede decir que entre 1962 y 1973 aproximadamente se produjo una gran cantidad de telenovelas que ubicaron al Perú en el boom de las telenovelas de América Latina. Natacha, de 1970, obra original del escritor argentino Abel Santa Cruz, protagonizada por Ofelia Lazo y Gustavo Rojo. La historia consiste en Natacha, una joven provinciana y huérfana, que consigue un trabajo en Lima en la casa de la familia Pereira, sale adelante a pesar de ser víctima de discriminación por su origen. El carácter amable y bondadoso de Natacha termina conquistando a Raúl Pereira, que deja a su ambiciosa novia. La gran mayoría de telenovelas en esta época fueron escritas por autores argentinos y también actuado por actores y actrices de la misma nacionalidad. Curiosamente, las telenovelas Natacha y Simplemente María tratan de mujeres de provincias muy humildes que tienen que luchar contra el prejuicio y la maldad para poder sobresalir y realizarse de manera personal y profesional. Este patrón argumental es muy utilizado en muchas otras telenovelas de esta época y tuvieron gran resonancia. Y esto debido a que en los años 40 y 50 hubo una gran ola de migraciones de provincianos que venían de la sierra y de la selva hacia la capital. Estas grandes migraciones se dieron porque las personas buscaban oportunidades laborales, ya que en las zonas altoandinas y selváticas había una gran explotación laboral, debido a los hacendados y latifundios. En ese sentido, las telenovelas como Natacha o Simplemente María tratan de una manera muy romántica un acontecimiento tan trágico y violento, que fue las grandes migraciones de estos años. Otra producción que toca el tema de la lucha del inmigrante es la telenovela Nino, emitida entre 1971 y 1972. Nino es una telenovela argentina-peruana producida por Panamericana Televisión y ProArtel,
Siendo muy pequeño, Nino, Enzo Viena, llega de Italia a vivir junto a su tío en un barrio humilde. Ya de joven trabaja en una carnicería y se enamora de su vecina Natalia. Otra telenovela importantísima de estos años es Me llaman Gorrión, de 1973, con la estrella de moda peruana Regina Alcover y el recién llegado a Lima Osvaldo Catone. La telenovela trata de Rosa Morelli, una muchacha de condición humilde y escasos recursos, que se disfraza y se hace pasar por un muchacho para conseguir trabajo y poder sostener a su abuela y a su pequeño Coquito. Cabe mencionar que otro aspecto de las telenovelas que podemos denominar de inmigrantes y marginados sociales es el hecho que el protagonista o la protagonista son personas nobles, muy amables, inteligentes y sobre todo muy guapos y guapas. Y gracias a su condición de entereza y esfuerzo logran salir adelante en la capital. Esa construcción de la personalidad de los personajes protagónicos está muy alejada de la realidad a que hacen referencia. Es decir, los inmigrantes y los marginados sociales realmente tienen vidas muy duras y no necesariamente las posibilidades de salir adelante. Todo era de color de rosa para la producción nacional hasta que el presidente Velasco Alvarado, que en 1968 dio golpe de Estado al muy cuestionado presidente Belaúnde Terry. Años después, Velasco confiscó a los hermanos Delgado Parque y a los demás dueños de los canales sus empresas. El gobierno militar de Velasco Alvarado generó grandes acontecimientos en el país. El más importante es la reforma agraria, que fue devolverle los terrenos o las tierras que trabajaban los campesinos a los propios campesinos, es decir, quitárselo a los latifundistas o hacendados que dominaban la zona. Este hecho generó un gran empoderamiento en los campesinos o en la clase provinciana, que después generó una repercusión a nivel social y, por qué no decirlo también, en las nuevas producciones de telenovelas del país. Después de la muerte de Velasco Alvarado, en 1980, Belaúnde Terry vuelve al poder por elecciones democráticas. Él devuelve los canales de televisión a sus legítimos dueños. Entre 1980 y 1985, Panamericana Televisión quiere retomar sus viejas glorias, reponiendo versiones como Carmín, remake del adorable Profesor Aldo de 1970, y la recordada Natacha y Me llamo Gorrión. Ahora producidos en color, con nuevos actores, con desarrollo más dinámico y desde luego con los mismos vicios en lo que se refiere a los actores que encarnan a los personajes protagónicos, alejados de la realidad social a la que evoca. El cómo de ese desfase de biotipos fue ver en el personaje de Natacha a la actriz venezolana Mari Carmen Regueiro como la humilde y provinciana sirvienta. Entre 1980 y 1990 se dio la guerra interna en el Perú entre el Estado peruano y el grupo terrorista Sendero Luminoso. Una época terrible de violencia donde sufrieron sobre todo los pueblos andinos y en el que realizar producciones televisivas fue casi imposible. Una de las grandes consecuencias que trajo la guerra interna en nuestro país fue evidenciar las grandes diferencias sociales entre Lima y provincia. Diferencias sociales que se determinaban por las oportunidades laborales, económicas y de justicia social. Este hecho trajo a colación nuevas temáticas para poder abordarlas en las telenovelas y sobre todo lograr nuevas presencias en la televisión de 1990. Ya en 1993 surge una de las telenovelas más emblemáticas de su tiempo, Los de Arriba y Los de Abajo. Es una producción que realizaron Michelle Gómez y Eduardo Adriancén. Es considerada la primera telenovela peruana de temática social y que basó todo su argumento en el fiel reflejo de la ciudad de Lima de los primeros años de la década de los 90. En esta telenovela, protagonizada por Óscar Carrillo y Mónica Sánchez, lo más importante de esta producción es, por un lado, plantear la lucha de poderes entre dos contextos ampliamente diferenciados, los ricos y los pobres. Por otro lado, es la presencia de actores que respondan a los contextos que representan, actores de provincias marginados por el sistema de poder, que ahora exponen sus biotipos, formas de comportarse, hablar e idiosincrasias en televisión. En su tiempo fue todo un boom a lo que se refiere a preferencia televisiva. Cabe recalcar de esta producción la diversidad de locaciones en exteriores, al estilo del neorrealismo italiano,
y gran cantidad de tramas que desarrollan a lo largo de toda la telenovela. Ya para finales de los 90 y con una economía más estable, productoras como América Televisión se proyectaron en telenovelas de mayor presupuesto. Un claro ejemplo es Luz María, emitida entre 1998 y 1999. Luz María es una telenovela peruana producida por José Enrique Crucillat, el mismo que recibió la gran coima de dinero para que apoyara al gobierno fujimorista. Esta telenovela fue protagonizada por la bellísima Angie Cepeda y el guapo actor Cristian Mella. La historia de la telenovela se desarrolla a finales del siglo XIX. Luz María, una muchacha de campo, ingenua, pobre y sin cultura, se ve obligada a viajar a Lima para acompañar a Rosa, su madre enferma, y luego de pasar por el prejuicio y la maldad de sus detractores, al final ella se queda con el galán. Lo más rescatable es ver una telenovela de época bien realizada desde la dirección de arte y dirección audiovisual, hecha en nuestro país, marcando un referente de que en Perú se pueden hacer producciones acorde a las nuevas tendencias internacionales de esa época. Cuando Sendero Luminoso es derrotado en el gobierno de Alberto Fujimori, el país llega a una cierta estabilidad económica y social. Curiosamente, este gobierno generó una gran red de corrupción que alcanzó a jueces, fiscales, abogados, empresarios, congresistas. Toda esta gran red de corrupción evidenciada generó una nueva temática que fue tratada en las futuras telenovelas. Hay dos novelas en particular que resaltan este tema de la corrupción, como son Qué buena raza y Esta sociedad. Qué buena raza es una telenovela peruana producida por Michelle Gómez. La telenovela trata de una joven de familia aristócrata, venida de menos, Fiorella Prado, que se enamora de Valentín Condori, un joven de ascendencia andina que emigra a Lima en busca de oportunidades. En esta historia se plantea la lucha de clases como marco del encuentro amoroso entre dos jóvenes de distintas clases sociales. Temas como la injusticia, el racismo y la desigualdad son tratados. Entre el 2006 al 2008 se emite Esta sociedad. Fue una producción de televisión peruana dirigida por Eduardo Mendoza y escrita por Javier Echevarría, Mariana Silva, Jesús Álvarez y el actor Bruno Ascenso. Desde ya podemos evidenciar que hay un mayor número de guionistas a cargo, a diferencia de las producciones anteriores. La telenovela, que la producción llamaría teleserie, es una crítica a la clase adinerada limeña. En ella se tocan temas como la corrupción, infidelidad, alcoholismo, drogadicción, homosexualidad, embarazo adolescente, violencia, discriminación, entre otros. También resalta una buena dirección de fotografía, más dinámica, donde se usa la cámara en mano, generando inestabilidad al todo el desarrollo de la historia. Entre 2016 al 2021 se emite Al fondo hay sitio, telenovela, o como la productora lo denomina, teleserie peruana, creada y producida por Efraín Aguilar. Lo más característico de esta producción es que se expone la lucha de clases entre la familia de los González y los Maldines, pero de forma esencialmente cómica, diría yo, caricaturesca, pero también integrando otros géneros como el drama, el thriller, la tragedia, todo en simultáneo. Esta fórmula narrativa hizo de Al fondo hay sitio un producto híbrido difícil de clasificar, pero no deja de tratar el típico tema de las telenovelas, como es el amor de pareja que pasa por múltiples obstáculos debido principalmente por las diferencias sociales. También toca temas como la lealtad entre amigos, la lucha de poderes, la traición, entre otros. Las múltiples tramas se desarrollan a lo largo de toda la teleserie, en el que cada trama intercambia su relevancia o importancia a lo largo de toda la teleserie. Cabe recalcar que en Al fondo hay sitio se juega mucho con el lenguaje audiovisual para enfatizar las situaciones jocosas como también las melodramáticas o las de suspenso. Para concluir, la telenovela peruana tuvo una gran evolución a lo largo de la historia. Pero de una u otra manera, la temática central de casi todas ellas es la desigualdad social, que después de Velasco Alvarado y la guerra interna en el Perú, fueron más fiables a los diversos contextos, Lima y provincia, que se exponen en las historias. Otro aspecto político muy importante que afectó al desarrollo de las telenovelas fue el que se dio en el gobierno de Fujimori, con la gran red de corrupción que instaló a lo largo de todo el país. También es importante mencionar que el avance tecnológico de cámaras y sistema de sonido, y desde luego la influencia de producciones extranjeras, propició nuevas formas del uso del lenguaje audiovisual para contar historias y la construcción de tramas.
y a la vez para configurar narrativas más híbridas para lograr la aceptación de una teleaudiencia contemporánea. Bueno, eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego.